Si se colocan hojas de albahaca en un recipiente de barro y se tapan herméticamente, al cabo de un día aparecerá un escorpión en su interior. Esta es una creencia apreciada en textos alquímicos, herbolarios medievales y obras naturalistas de la Edad Media, quizás como metáfora de que aparecen de improviso y sin ser sentidos. De hecho, se pensaba que otros animales, aparte del escorpión, se generaban de forma espontánea y natural mediante objetos, como la albahaca en este caso, o de elementos contaminados, como la carne podrida. Forma esta anécdota de una parte cultural del escorpión. Representa el escorpión, el veneno, el castigo divino, la traición, o lo que está escondido en las sombras, acechante. Es la diosa medio mujer, medio escorpión, la que protege el Valle de los Reyes en Egipto, y son 7 los escorpiones que protegen a Isis en su viaje después de la muerte de Osiris. En la mitología babilónica, los guardianes del umbral del mundo de los vivos y de los muertos eran los dioses escorpión, o los hombres escorpión. También la frase latina in cauda venum, o literalmente el veneno está en la cola, es una locución proverbial romana utilizada para describir, por así decirlo, cuando alguien te coge con pinzas en su discurso, para luego revelar su agresividad, su cola venenosa. Los parientes más cercanos a los escorpiones son los euriptéridos, un grupo extinto de artrópodos acuáticos. En su paso de la vida en el agua a la vida en la tierra, los encontramos en el periodo del Silúrico tardío, teniendo algunos fósiles estructuras respiratorias mixtas, puesto que algunos de estos fósiles poseen branquias y también sacos pulmonares. Se cuentan unas 1500 especies de escorpiones, agrupadas en 170 géneros, entre 13 a 20 grandes familias. Una de estas familias abarcaría América del Sur, África del Sur, la India y Australia, siendo tan solo un género el presentado en el Himalaya. Este es un ejemplo de la diversidad de los escorpiones, pero la familia más diversa y ampliamente extendida abarcaría África del Sur, la India, América del Sur, Australia, Oriente Medio y algunas partes de América del Norte. También es la familia con mayor número de especies y la de mayor extensión geográfica, abarcando climas áridos, selvas tropicales, sabanas y zonas urbanas, siendo así que el escorpionismo es un problema de salud pública en sitios como el continente africano, donde quedan más vulnerables las personas que viven en zonas semiáridas y rurales de dicho continente. Estos escorpiones poseen un veneno neurotóxico con un antídoto y hospitales de difícil acceso. Tan solo en Marruecos se han documentado 25.000 picaduras anuales. Un dato fascinante acerca de la picadura de los escorpiones es que son capaces de crear un preveneno o veneno ajustado para inyectarlo estratégicamente. Esto sucede así ya que producir veneno resulta muy costoso para su metabolismo y así preservan el veneno completo para grandes presas o amenazadoras. Diversos estudios han demostrado que este comportamiento puede cambiar según su estado nutricional o la fatiga del momento. Además, no es un comportamiento automático, sino neuromodulado. El escorpión decide cómo utilizar su veneno, y esto es posible gracias a que tienen glándulas de veneno divididas en compartimentos, capaces de almacenar distintas sustancias. Poseen control neuromuscular sobre qué porción de la glándula secretar, y en algunos casos es tan terrorífico el control que tienen sobre sí mismos que pueden incluso modular la presión de inyección. Si el tamaño de la presa es pequeño, como un grillo, y el nivel de amenaza es bajo, se usará tan solo preveneno. Si el tipo de presa es vertebrada, como un ratón, o es muy alta, como un suricato, se usará veneno completo, directamente. Si el nivel de energía interna es bajo y el nivel de amenaza es bajo,
se evitará el conflicto y se pasará a esconderse. Si se usa preveneno y la presa sigue activa después de 5 segundos, escalará veneno completo. Los escorpiones son tremendamente longevos, siendo uno de los invertebrados que más viven del planeta. En libertad viven un promedio de 2 a 6 años, mientras que en cautiverio se han llegado a documentar hasta los 25 años. Sobre todo son longevos las especies de climas templados o desérticos. Pero no todo es un jardín de rosas para los escorpiones, ya que una de sus principales causas de muerte es el canibalismo, dándose entre los que son aún jóvenes, cuando hay escasez de alimentos y durante y después del apareamiento, como una manera de que la hembra extraiga nutrientes del macho, algo así a lo que hacen las mantis religiosas. Muchos estudios confirman que el canibalismo puede representar entre el 30% y el 70% de las muertes en ciertas poblaciones. De hecho, es durante la muda del caparazón cuando el escorpión queda más vulnerable, siendo que si otro escorpión lo ve en ese estado, lo más probable es que intente devorarlo. Otro dato es que estos mismos escorpiones caníbales son capaces de sobrevivir de 3 hasta 12 meses sin probar alimento, dependiendo de la especie, la edad y las condiciones ambientales. También es curioso cómo los escorpiones pueden recibir hasta 150 veces más radiación que un ser humano promedio. Esto es debido a que poseen una reparación rápida del ADN y más resistencia en sus membranas celulares, aunque también hay muchos datos que sitúan la hemolinfa como la desencadenante de muchas de estas resistencias contra la radiación. La hemolinfa sería como la sangre de los escorpiones. Hablando de lo que tienen dentro los escorpiones, podríamos destacar la clorotoxina, una sustancia aislada del veneno del conocido escorpión dorado del desierto. Su nombre proviene de su capacidad para bloquear canales de cloro de ciertas médulas. Esta función es clave para su acción anticancerígena. Algunos efectos observados al introducir clorotoxina en el cerebro es el bloqueo de la invasión tumoral a tejidos sanos, aparte de marcar con precisión tumores para cirugías e imagenología. Es más, dentro de sus aplicaciones reales, aunque aún se encuentran en una etapa temprana de investigación, se utiliza una versión modificada de clorotoxina que permite que el tumor brille, por así decirlo, en imágenes durante las cirugías. Este invento fue desarrollado por un neurocirujano llamado Jim Olson. También se ha investigado la clorotoxina como un vehículo para llevar medicamentos o nanopartículas directamente al tumor, evitando dañar el tejido cerebral sano. De esta fusión actual, no mitológica ni religiosa, sino médica y biológica, del escorpión con lo humano, sería interesante plantearse nuevas maneras de encontrar una conexión. Por ejemplo, una versión del humano, en este caso, neuromodulado. Este sería capaz de activar o desactivar determinados procesos de sus órganos internos a voluntad, como por ejemplo, detener su corazón para hacerse un muerto y activarlo cuando parezca que ha pasado el peligro. Esta conciencia corporal daría, entre otras capacidades, la función de bloquear temporalmente funciones vitales, control consciente de nervios y sistema nervioso, aparte de procesos endocrinos y glandulares. Pero para conseguir todo esto, sería necesario un conjunto de avances enormes, tanto en biología molecular como en neurociencia, ingeniería genética y tecnologías de interfaz. En primer lugar, sería necesario descubrir determinados péptidos con afinidad por canales iónicos de neuronas autonómicas,
sintéticos que activen o inhiban esos canales de modo reversible. Después, nanopartículas programadas para dirigirse solo a neuronas autonómicas. Transferencia génica para expresar receptores quimiosensibles en neuronas del sistema nervioso central, que normalmente no participan en el control voluntario. También sería necesario sensores implantados en áreas corticales, asociadas a la intención motora, capaces de detectar el pensamiento, de activar una función autónoma y muchas más cosas que implicarían un programa de décadas de investigación interdisciplinar y médicos muy elevado.